Buenos días a todos y a todas. Hoy, 23 de noviembre, comienza el seminario de prevención en transporte de sustancias peligrosas. Expone la licenciada Silvina Serpero, con la cual los dejo a continuación. Muchas gracias. Bueno, Adelante, Silvina. muchas gracias, Mariano. Antes de empezar mi presentación, agradecerles a la CENACAF y a Rafael Galeano por confiar en mí e invitarme a realizar esta presentación. Así que desde ya, muchas gracias. Y segundo, contarles un poquito por qué les vengo a hablar de prevención en el transporte. Primero, vengo de una familia de transporte de carga en la cual nos tuvimos que involucrar desde el año 95 en lo que era la nueva normativa para el transporte de mercaderías peligrosas, para poder asistir a los clientes, que ya lo veníamos haciendo en ese momento, pero bueno, ahora había que en ese momento regularse para poder seguir continuando prestando el servicio, mejor dicho. Ahí estoy redundando. Y entonces empezamos a incorporar conocimientos, no solamente como empresa, sino también a nivel personal, y a perfeccionarme en el tema del transporte de materiales peligrosos. La presentación de hoy me dijeron que la orientara a la prevención. Y me parece que es fundamental orientarla a la prevención. Es la base de la respuesta a la emergencia. Porque sin prevención yo no puedo responder a una emergencia. La prevención, por lo general, es el paso siguiente a la respuesta de una emergencia. Luego de que ocurrió X situación, uno se prepara para la próxima. Y eso es prevenir, actuar antes de. También soy licenciada en Higiene y Seguridad, y los que hacemos seguridad, higiene, nos basamos muchísimo en las estadísticas, o particularmente a mí me encantan las estadísticas, y me encantan los antecedentes. Entonces, para poder hacer prevención en el transporte, yo no solamente tengo que tener el conocimiento de las sustancias con las cuales voy a transportar, sino que también tengo que conocer los antecedentes, conocer las estadísticas. Así que son los tres factores que, si ustedes están involucrados en el transporte de sustancias peligrosas, deberían adentrarse para ver cuáles son las prioridades en ese transporte, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, porque yo siempre digo que Dios es argentino, ¿no? Tenemos muchísima suerte en el tema del transporte de mercancías peligrosas, pero en otros países no tienen tantas, y todo lo que es normativa, ya sea en mercancías peligrosas o en seguridad e higiene, se escribe con sangre. Luego de que ocurren los hechos, sale la legislación que regula. Entonces es importantísimo que, si nosotros estamos como responsables de esa área, o somos los responsables de la carga, tener el conocimiento. Porque la responsabilidad es indelegable. Yo puedo delegar tareas, pero no puedo delegar responsabilidad. ¿Sí? Esto a modo de introducción, así que pasamos a la siguiente lámina, Mariano. A ver, un segundito, por favor. ¿Qué no pasa? A ver. Ay, para. Esta es la introducción, sí. Estamos ahí, ¿no, Silvina? Sí, perfecto. Algo que tienen que saber de mí es que yo no acostumbro a leer las láminas ni las filminas, sino que son un apoyo y una guía para que ustedes después tengan un hilo conductor de qué se trató la presentación. Pero como introducción al tema, me pareció importante mencionarles cuáles son las normativas que regula esta actividad. Primordialmente, si yo voy a transportar una mercadería X, lo primero que tengo que conocer es la ley de tránsito. La ley que me dice cómo, por dónde, cuándo, cómo, con quién
debo transportar / transitar en la República Argentina. Y luego, si voy a hacer con mercancías peligrosas, tengo que sumarle el acuerdo Mercosur más el anexo S del decreto 779, que es normativo, regulatorio de la ley de tránsito, y también la ley de higiene y seguridad. Si yo no conozco toda esa normativa como base, no es que sea la única, pero esa sería la base para poder empezar a trabajar en esta área, yo no puedo, digamos, desarrollar un plan de acción, un plan de prevención que ajuste a los requerimientos legales. Porque no solamente el plan de prevención que yo implemente en mi actividad tiene que estar adecuado a las tareas que yo realizo, sino que tiene que cumplir los requisitos legales mínimos. Porque en el caso de que ocurriera un siniestro, ¿quién es la persona que va a responder? La persona que confeccionó ese plan de actuación. Entonces ese plan de actuación, este plan de prevención, tenemos que hacerlo bajo la normativa vigente. ¿Y qué pasa si de repente hay alguna normativa que no contempla el transporte de X sustancia? Bueno, tenemos que ir a normativa internacional para regular de manera interna ese tipo de transporte. Porque no puedo, bajo criterio único y profesional, decir, esta sustancia se va a transportar de esta forma porque lo dice Silvina Cerpero. Sino que tengo que basarlo en una normativa que esté avalada por otra autoridad, pero que sea de aplicación. Entonces, existe, está por encima de la normativa nuestra, porque es normativa internacional, y la podemos adecuar a nuestra situación específica. Eso es para que en una situación legal tengamos un respaldo y podamos trabajar de manera segura y tranquila. Siguiente. Y con todo esto, para mí es fundamental el derecho a saber. Yo empecé a capacitarme por el año 2000, y por eso lo agradecí al ingeniero Rafael Galeano, porque gracias a él es que yo me metí en este mundo de los materiales peligrosos, aunque ya venía por el tema familiar, pero él fue, digamos, mi hilo conductor en el aprendizaje de cómo aprender, qué estudiar, qué no estudiar. Y yo también le he agradecido un montón de veces porque puedo decir que he tenido la suerte de tener dos padres. Mi padre, obviamente, y mi padre del estudio, mi padre del conocimiento, que ese fue el Rafa. Entonces, el derecho a saber es no solamente para mí, sino para todos los que están involucrados en el transporte de materiales peligrosos. Tanto para el transportista, para el generador de la mercadería, para el receptor, para el que lo envasa, para el que lo descarga, para el operador. El derecho a saber qué estoy transportando, cómo lo estoy transportando, cómo tengo que actuar, qué no tengo que actuar. Lo más común es que al transportista se le da una hoja de seguridad, muchas veces en inglés, cuando la normativa dice que el transportista debe transportar la mercadería con una hoja de seguridad en castellano. Entonces, yo pregunto, ¿cuántos choferes, cuántos conductores conocen el inglés para saber lo que dice esa hoja? No lo saben. Por eso a propósito puse el right to know, que es una consigna estadounidense, el derecho a saber, para que vayamos viendo qué ilógico. Le damos a un transportista una hoja de seguridad en inglés para usar en caso de emergencia. Las personas que responden a emergencias en las rutas que nosotros transitamos, ¿saben inglés? Muy pocas. Inglés técnico, yo creo que menos. No es lo mismo el inglés coloquial que el inglés técnico. Tiene sus diferencias. Y para eso tenemos que conocerlo. Así que es primordial en este derecho a saber, en el right to know, involucrar a todos los actores. Todos tienen que estar comprometidos
con esta prevención. Y la prevención surge desde la entrega de la documentación para el transporte. Siguiente. Ya nos vamos adentrando un poquito más a lo que es las definiciones. Yo les escribí ahí 2 definiciones que son de normativas. ¿Qué significan mercancías peligrosas? Según nuestra legislación es mercancías peligrosas, ni sustancias peligrosas ni materiales peligrosos, sino mercancías. Eso tiene que ver por el transporte comercial que nosotros hacemos. Así que está enfocado, y esto tiene mucho que ver en la regulación, el transporte comercial, por eso mercancías. Entonces, dice que es aquello que por su naturaleza produce o puede producir daños momentáneos o permanentes a la salud humana, animal o vegetal, a los bienes y o al medio ambiente. ¿Mm? Hay una sigla que significa GAME, que es gente, ambiente, medios y equipos, o materiales y equipos. Y entonces todo eso es lo que la sustancia peligrosa, la mercancía peligrosa, puede provocar el daño. Yo digo sustancia porque le doy carácter ya no comercial, sino de uso cotidiano. Porque en la empresa, si nosotros lo manipulamos, no tiene utilización comercial. Está siendo utilizada en un proceso productivo, no necesariamente comercial. Por eso a mí me gusta más la definición que sigue, que es cualquier material que puede producir un efecto adverso a la salud o seguridad de la persona expuesta, de manera permanente o momentánea. Esa es mi definición, digamos, personal. Lo que yo tengo que saber desde el área de seguridad es que si tiene un riesgo, tengo que tener un plan de acción de respuesta, invariablemente. Porque ese riesgo que yo no controlo se puede salir de sus cauces naturales y ahí es cuando estamos hablando de una emergencia. Y por eso es importante que nosotros trabajemos en la prevención. Y para trabajar en la prevención desde mi establecimiento o desde mi actividad, tengo que conocer qué sustancias son las que yo transporto, qué sustancias son las que se manipulan dentro del establecimiento, cuáles son las medidas preventivas para su transporte o manipulación. Tenemos en las hojas de seguridad metodologías para el trabajo con esas sustancias y también recomendaciones para el transporte. Y después, en la última parte, está para lo que es respuesta en caso de. Entonces, aprovechemos que ya están normadas, reguladas las metodologías de cómo trabajar con esas sustancias, de qué medidas tener en el caso de transporte y implementémonos a nuestra actividad. No es fácil, porque no hay una sola forma de llevar sustancias. A ver, seguimos en la siguiente lámina, Mariano. Nosotros tenemos 9 clases de materiales peligrosos, que no voy a entrar en detalle de cuáles son porque doy por sentado que los que estamos acá las conocemos todos. Igual, si ustedes no tienen claro cuáles son y demás, ahí yo les puse un enlace de la legislación vigente, del acuerdo de transporte de mercancías peligrosas, que es el que mencioné antes, y ahí están normadas todas las clases y todos los riesgos de las sustancias peligrosas. Así que lo pueden tener ahí en detalle. Entonces les decía, que hay 9 clases y dentro de esas 9 clases hay tantas sustancias como personas, diría yo. Y están identificadas en función de esas 9 clases. Pero ninguna de esas sustancias tienen reacciones totalmente iguales. Y es acá donde yo comparo a las sustancias peligrosas con las personas. Podemos decir que tenemos 2 géneros, 2 clases, femenino y masculino.
Y a pesar de ser femenino y masculino, dos géneros, dentro de esos géneros tenemos reacciones distintas. Con las sustancias peligrosas pasa lo mismo. Entonces, por más que yo tenga, y vamos a un caso específico, inflamables, gasoil, inflamables, nafta, no reaccionan de la misma manera. Y son casi hermanos. Hay muchos que dicen que el gasoil no prende fuego, no enciende, no arranca. Y ahí yo les discuto, sí arranca, sí prende fuego. Todas las sustancias lo que necesitan para reaccionar es que le prestemos la atención indicada, que los provoquemos lo suficiente. Y una vez que lo provocamos lo suficiente, el material reacciona. Por eso es un material, por eso es una sustancia que está expuesto a reacciones y por eso tiene propiedades físicas y químicas. Y en esas propiedades físicas y químicas es donde nosotros podemos ver si es más reactivo a tal cosa o tal otra. Que obviamente todo esto que yo les menciono está en la hoja de seguridad. ¿Mm? Seguimos con la próxima, Mariana. Y acá es donde tenemos que hablar un poco de riesgo-peligro. Porque todos me dicen, sí, sí, es riesgoso. Y acá tenemos que diferenciar que algo riesgoso no necesariamente es peligroso. ¿Mm? El peligro está, ahí tienen la definición, el peligro está intrínseco en el material. Volvemos a la sustancia, nafta. El peligro de inflamabilidad es propio de esa sustancia. El riesgo es que se inflame. El riesgo es que yo lo provoque lo suficiente para que prenda, que el ambiente tenga una proporción ideal entre aire y combustible y aparezca una chispa y ahí arranque el fuego. Entonces, que haya peligro no significa que haya riesgo. ¿Mm? El riesgo es una probabilidad y el peligro es un conocimiento de la materia. Entonces, ¿hay peligro? Hay peligro. Entonces, trabajemos en el riesgo, por eso los riesgos en higiene y seguridad se pueden controlar, reducir, anular, que no estoy totalmente de acuerdo en que un riesgo se pueda anular en su totalidad, pero bueno, está así en los libros. Entonces, nosotros podemos trabajar con el riesgo. Lo que no podemos eliminar, contener, hacer desaparecer o reducir es el peligro. El peligro está latente. ¿Mm? Siguiente. Riesgo, que era lo que les decía, es la probabilidad y también la severidad, porque no es lo mismo que se prenda fuego una sustancia inflamable a que se prenda fuego una sustancia comburente. Una sustancia comburente se va a prender fuego y va a generar que otras sustancias que no son tan amigas del fuego se enciendan. ¿Por qué? Porque les va a aportar lo que les falta para que eso ocurra. Entonces acá cuando hablamos de riesgo no solamente estamos hablando de probabilidad, sino también de la severidad. ¿Qué tipo de riesgos es el que estamos hablando? ¿Una más? Incidente. El incidente no puede estar ajeno, porque cuando hablamos de peligro, riesgo, probabilidad y severidad, bueno, va a aparecer el incidente. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de nunca llegar es al incidente. Y si llegamos a un incidente, este debe ser mínimo y manejable con los recursos propios. Porque cuando se nos va de las manos, por así decirlo, es donde podemos empezar a aplicar la primera definición de materiales peligrosos, que ponemos en riesgo la vida, la seguridad y la salud de todo nuestro entorno. Entonces, el incidente o el suceso tiene que estar controlado en un casi incidente. Y si queremos, acá podemos aplicar el triángulo, ¿sí? El triángulo de mortalidad, que nosotros tenemos 0 accidentes
y tenemos repeticiones de 3000. De 3000 y de 3000 pasamos a 300 y de 300 pasamos a 30, 3000 casi accidentes, perdón, yo en mi mente lo tengo graficado. 3000 casi accidentes, 300 incidentes, 30 accidentes leves, 3 accidentes graves y un accidente mortal. Entonces, estas estadísticas dicen que cada 3000 casi accidentes ocurre un accidente mortal. Entonces, en este casi accidente estamos al borde de, y es donde tenemos que, con estas estadísticas y estos análisis, determinar cuál es nuestro plan de acción, cuál va a ser nuestro plan de acción. Y para eso hay que hacer un análisis de riesgos. Y el análisis de riesgo lo hacemos con el peligro, el riesgo, la severidad, y ahí vamos a ver cuán cerca o cuán lejos, con cualquier matriz de riesgos, ustedes lo pueden hacer. Y ahí van a poder ver cuán lejos o cuán cerca están de que ocurra este incidente. Y cuán riesgoso será este incidente. Siguiente. Para el transporte. Nosotros tenemos distintos medios para trasladar las mercaderías, ya sea por autopistas o rutas, ferrocarriles, aeropuertos, puertos y canales navegables, terminales, que pueden ser aéreas, terrestres, ferroviarios o marítimas, y industrias y plantas. A las industrias y plantas es donde nosotros llegamos. Cada medio de transporte tiene sus diferencias. No es lo mismo si yo voy a hacer un transporte por autopista y ruta, que también tiene su diferencia, no es lo mismo una autopista que una ruta, que si lo hago por ferrocarril. Son distintas las normativas, son distintas las regulaciones, son distintas las medidas de seguridad que yo debo implementar. Porque si nosotros estamos hablando de una sustancia peligrosa que voy a llevar en avión, ¿dónde va a parar el avión en caso de emergencia? Es mucho más complicado. Tiene que avisar a un aeropuerto, a un aeroparque o aeropuerto cercano, verificar si tienen espacio para que desciendan, etcétera, etcétera. Y por ahí la situación cuando descienden ya se desmadró. Porque si estamos hablando de sustancias y todas las sustancias generan gases o vapores, bueno, por ahí no hay control de la unidad. Por eso, todo lo que se transporta a nivel aéreo se hace con requisitos muy por encima del promedio. Son excesivos, pero son excesivos porque la probabilidad de respuesta en el lugar es mínima. Entonces esto es algo que ustedes tienen que tomar de parámetro. ¿Cuánto puedo yo responder en situación de emergencia? Si mi respuesta es un 100%, tengo personal entrenado, tengo herramientas para responder a esa sustancia, tengo elementos de protección personal, tengo, perfecto. Entonces podemos trabajar con un riesgo alto. Pero si yo no tengo nada, tengo que reducir el riesgo con medidas de seguridad. Próxima lámina. Otros medios donde encontramos sustancias peligrosas son las obras en construcción, tanto las que se hacen a nuevo como las que se van a modificar. Por ejemplo, hay edificios que todavía tienen, se me fue el nombre justo ahora, a mí que me cuesta tan poco hablar. Asbesto. Asbesto, gracias Roberto, se me había ido. Bueno, hay un edificio en el centro de Buenos Aires que en época de pandemia lo estaban modificando, toda su estructura, y se encontraron que un piso estaba forrado de asbesto. Empezaron a sacar la mampostería y vieron que entre la mampostería original y la nueva había una capa de asbesto en toda la planta. Entonces, esto también tenemos que considerarlo, que es un lugar donde no se tiene en cuenta.
Plantas de distribución, expendios de combustibles, hospitales y laboratorios, ¿sí? El uso de oxígeno medicinal, que no es oxígeno propiamente, es oxígeno medicinal, los productos que usan en los laboratorios, supermercados, ferreterías, lugares de insumos agrícolas que no hay registro ni control de nada. Y garajes yo lo puse por los espacios de estacionamiento de las empresas de transporte, que nadie lo tiene en cuenta. Nadie se da cuenta de la cantidad de mercancías peligrosas que hay en un transporte, en una base de un transporte. Entonces, todos estos medios a mí me van a obligar a realizar planes de actuación distintos y por lo tanto planes de prevención distintos. Por eso tenemos que utilizar un análisis de riesgo y basado en el análisis de riesgo me van a determinar qué es lo urgente, qué es lo prioritario y qué es en donde yo puedo, por así decirlo, respirar y tomarme más tiempo para implementar medidas. Si ustedes me preguntan a mí cuál es el medio de transporte más seguro, yo tengo que decir que es el ferroviario. Por más que yo venga de una empresa de transporte de carga automotor, ¿sí? Para mí el ferroviario es el más seguro, porque vamos por una sola vía, no es común que nos choquemos con alguien de frente, salvo alguien que se cruce, pero las vías tienen un solo sentido, si es que no me equivoco. Entonces, tenemos un solo sentido de circulación, no vamos una línea atrás de la otra, sino que los viajes son programados y hay espacios entre cada unidad, por así decirlo. Entonces, si cada línea ferroviaria y cada viaje programado de sustancia peligrosa se hace a conciencia, y no me voy a meter mucho en el tema porque lo va a hablar Rafael en el día de mañana, ustedes pueden contar con herramientas dentro de las unidades. No necesitan estar esperando que las distintas ciudades y los distintos lugares nos permitan y nos asistan en casos de emergencia. Porque eso también tiene que estar dentro del plan, dentro de la prevención. Ok, si yo tengo un riesgo desde Buenos Aires a Mendoza, transporto X sustancia, ¿dónde me puede pasar algo? En cualquier punto del camino. Ok, ¿cuáles son los puntos de respuestas? Yo, como empresa de transporte, ¿cómo respondo? ¿Cómo me acerco hasta la unidad para responder y atacar o prevenir esa situación? Entonces, si estamos en la sede, en Capital Federal, y pasó, no sé, en Campana, bueno, llegaré relativamente rápido. Pero si está, no sé, a la altura de Córdoba, ¿cuánto tardo en llegar? No llego más. Entonces, ¿quién va a responder? Cuando yo llegue no va a haber respuesta. Si directamente voy a tener que ir a remediar. Entonces, ¿quién va a responder? Tengo que hacer esa planificación. Durante todo el trayecto, ¿quién va a responder? Entonces tengo que ver cuáles son, por ejemplo, los cuerpos de bomberos que tengo por la ruta. Tengo primero que planificar la ruta y una ruta alternativa. Porque ¿qué pasa si la ruta está cortada? ¿Qué pasa si la ruta está negada? ¿Qué pasa si tengo que desviarme? Entonces, ruta primaria, rutas secundarias. Secundarias, con ese al final. Porque con una a veces no basta. Entonces, planifico la ruta. Verifico cuáles son los cuerpos de bombero o los medios de respuesta que tengo. Y después tengo que también nutrir al chofer de algún elemento de actuación primaria, aunque sean conos y balizas, para que nadie se acerque. Porque la responsabilidad legal en el transporte de que si una persona ajena a la emergencia muere por no haber señalizado la emergencia, es pero tremenda. Yo puedo no tener un plan de acción,
pero mínimo tengo que señalizar que nadie se puede acercar a ese lugar. Tengo que evitar la pérdida de vidas humanas fuera de lo que es mi entorno laboral. Seguimos. Para esto es importantísimo la identificación, que era lo que le estábamos hablando antes de las clases. Muchos de los contenedores que vienen a nuestro país, que llegan a nuestro país, vienen con identificación, porque está normado internacionalmente la identificación de las sustancias peligrosas. Entonces, las sustancias que por vía marítima son consideradas IMO, que es la terminología internacional, vienen con identificación. Lo que nosotros no vamos a ver, por lo general, para el transporte, es el símbolo que está en el medio, que dice inflamabilidad, salud, inestabilidad y peligros. Ese es el rombo NFPA. Ustedes pueden llegar a verlos en algunos recipientes o contenedores, pero ese símbolo de 4 colores se utiliza solamente para el depósito, para la guarda de las sustancias. Me permite a simple vista saber si la sustancia es inflamable o no, a qué grado, del 0 al 4, si afecta a mi salud o no, si es inestable, y los peligros especiales, por ejemplo, contaminante marino, por ejemplo, radioactivo, por ejemplo, reacciona con el agua. Y después vamos a ver como el que está en el extremo de la calavera, que ustedes dirán, bueno, pero la calavera es blanca, el fondo blanco y la calavera negra. Sí, sí, pero estos son los símbolos de riesgo. Los símbolos de riesgo van en triángulo. Los que nosotros vemos en rombo, con fondo blanco, son el que están en el lugar del naranja, y ahí es donde vamos a ver identificadas las 9 clases, que cada color hace referencia a un riesgo. Entonces, la identificación visual es importantísima, porque yo a la distancia, si veo un panel naranja, un rombo naranja como el que tenemos ahí, sé que estoy hablando de un explosivo. Si veo un rombo rojo, sé que estoy hablando de un inflamable. Si veo un rombo blanco, todo blanco, estoy hablando de un venenoso o de un fitosanitario. Si veo un amarillo y negro, es radioactivo. Y así. Entonces, visualmente, yo ya tengo identificadas todas las sustancias. Los otros 2 símbolos me aportan información. Entonces, si yo sé qué es un inflamable, ¿qué tengo que hacer? Alejar cualquier elemento que genere chispas. Eso es básico para el transportista, para el chofer, para la gente que circula. Entonces, es importante generar, en este caso, una delimitación para que no haya fuentes de ignición. Siguiente. Y lo que yo les hablaba de los estados, las sustancias peligrosas tienen distintos estados, líquidos, sólidos y gaseosos. Y van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la prevención? Bueno, primero que nada tenemos que conocer en qué estado estamos transportando. No es lo mismo transportar un líquido que transportar un sólido o un gaseoso. Como primera medida tenemos que saber que las sustancias líquidas o sólidas generan gases o vapores. Entonces, todas a mayor o a menor velocidad se evaporan. Y esos vapores pueden ser más livianos o más pesados que el aire. Y entonces, si son más livianos, los voy a encontrar arriba de la atmósfera, o sea, en el techo, por decirlo así, y si son más pesados, los voy a encontrar en el suelo, en los sótanos, en las alcantarillas, porque van a viajar. Un ejemplo de que viajan los gases por las alcantarillas es lo que pasó allá por el año 2000 o 2001 en Avellaneda. Hubo una suma de gases tóxicos que volcaron de distintas fábricas
se juntaron y cuando se juntaron hicieron gas cianhidro. Gas cianhidro es el gas que se usaba en las terminales en las terminales nazis. Dicen que el gas cianhidro tiene olor a almendras. Su efecto es tan instantáneo que nadie pudo confirmar eso. O sea, no se sabe, se estima, se considera. Y se necesita muy poca cantidad para generar la muerte en una persona. Ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a ver las partes por millón. Si las partes por millón son muy altas, significa que necesito una baja concentración. Y a bajas concentraciones ya me puede provocar la muerte. O puede cerrar nuestro tracto respiratorio y eso indirectamente va a provocar la muerte. Por eso también que en Avellaneda, en este caso, que fue un caso emblemático para todos los que trabajamos en seguridad y también en materiales peligrosos, las personas que vivían ahí, que era una pareja de personas mayores, cuando la mujer se empezó a sentir mal, el señor llama a emergencias y cae también sin conocimiento. Cuando entran los primeros emergentólogos que eran de la ambulancia, fallecen inmediatamente. Se quedó el camillero, el señor que conducía la unidad, y llamó al servicio de emergencias. Casualmente cerca de ahí había un puesto de bomberos, concurrieron, y los 2 primeros bomberos que entraron sin máscara también fallecieron. Entonces, fíjense cómo sin identificación yo puedo provocar el daño a personas sin saberlos. Entonces van a decir, bueno, acá es imposible planificar. Sí, es imposible planificar si uno no sabe qué es lo que se vuelca en las empresas. Por eso el volcamiento en las empresas está regulado. Por eso tiene que haber un plan de actuación para los desechos dentro de las empresas. Cuando hablamos de sustancias peligrosas, cuando hablamos de químicos y sus reacciones, no podemos dejarlas libradas al azar. Hay una normativa internacional que dice que el generador de la materia, en este caso de la materia peligrosa, es responsable de ella desde la cuna hasta la tumba. O sea, hasta que yo la dispongo adecuadamente. Entonces el transportista es corresponsable. En nuestra normativa, el transportista es corresponsable. Entonces, quien transporta mercaderías peligrosas no solamente debería tener un plan de acción, que eso es la prevención, un plan de acción en la actuación, sino que también debería asumir su corresponsabilidad y pedirle al dador de carga todo lo relativo para poder responder a esa emergencia. Pero para esto también deberíamos profesionalizarnos todos un poco más de lo que estamos, porque es un tema demasiado amplio. Y acá es donde también les tengo que decir es que una sola persona no puede abarcar el conocimiento de toda esta área. Entonces, los invito a que no solamente a estudiar, sino también a nutrirse de gente que tenga el conocimiento. Acá, acá, en este mundo, en esta área de trabajo, no es que yo sepa una cosa y entonces si viene otro, a mí me va a correr del mapa. Mi conocimiento es mío y aunque yo lo comparta con ustedes, yo me puedo nutrir del conocimiento de otro y puedo aprender y podemos trabajar en equipo, porque lo que yo sé, y lo traigo a Rafael de nuevo acá, no lo sabe Rafael, y lo que Rafael sabe, no lo sé yo. Por eso también hace tantos años que nosotros trabajamos, entre comillas, juntos y nos sumamos, nos complementamos. Esa es la importancia del trabajo con sustancias peligrosas, sumar. Porque en el momento que ustedes empiezan a restar ese conocimiento o esa experiencia que tiene la persona, que no está en ningún libro, ustedes se la pierden. Y en la red de materiales peligrosos se debe sumar. Por eso a nivel internacional hay redes
red de cloro, red de fósforo, redes. Se suman. Nosotros tenemos el concepto, como seres humanos, de que si alguien sabe más que yo, a mí me puede correr. Corro riesgo. Bueno, ahí es donde tenemos que tener la confianza necesaria de que mi conocimiento es único y yo puedo aportar. Todos podemos aportar. Por eso hablamos de las diferencias. Como somos distintos, tenemos diferencias y podemos aprovechar eso. Volviendo a los estados, líquido, sólido y gaseoso. De acuerdo a cómo yo transporto cada una de esas sustancias, son las medidas que yo tengo que tomar. Lo que nunca voy a tener que dejar de considerar son los gases que genera esa sustancia. Yo transporte líquidos, tengo que considerar los gases y los derrames. Yo transporto sólidos, tengo que considerar su contención, en caso de que, no sé, se desarme, como la manteca, al sol, tengo que considerar esos gases que genera. Como la vela, que también se derrite, bueno, tengo que considerar la parafina, qué es lo que pasa cuando se desintegra. Entonces, en esos tres estados siempre consideramos el gas. Y siempre en los envases que nosotros transportamos, fíjense que queda un espacio, ya sea líquido o sólido, para los gases. Cuando los envases son cerrados y vienen de fábrica cerrados, tienen su cámara de aire, como le dicen. Un ejemplo claro y cotidiano son los aerosoles. ¿Cómo vienen esos? Son gases comprimidos. Adentro del envase está el gas, pero comprimido. Así que tenemos particulados. Y por eso cuando apretamos sale en forma de, ya sea spray o como si fuera una micro lluvia. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de transporte. Sobre todo con el transporte de gases comprimidos. Porque ahí el riesgo primario no es lo que estoy llevando, sino la presión a la que estoy llevando ese envase. ¿Qué es lo que pasa cuando ese envase yo lo expongo al fuego? ¿Qué es lo que pasa cuando ese envase yo lo expongo a una sustancia corrosiva? Porque por lo general esos envases, estoy hablando específicamente de los aerosoles, son de aluminio. Y los corrosivos reaccionan al aluminio. Es más, el polvo de aluminio es inflamable. Seguimos. Embalajes y recipientes. Bueno, ¿cómo transportar estas sustancias? Yo puedo decir que desde el año 2000 hablo de materiales peligrosos y creo, no creo ser la mejor ni la única, pero digamos que siempre es un tema en el cual yo me perfecciono siempre. Y podrán decir que del año 95, que es nuestra normativa, tal vez algunos embalajes han quedado relegados o han quedado fuera de la actualidad. Pero lo que tienen que saber es que el Acuerdo Mercosur tiene encuentros de manera periódica. Y en esos encuentros de manera periódica se revisan los embalajes y recipientes. Y le puse embalajes y recipientes porque así está mencionado en el Acuerdo Mercosur. Si ustedes van a buscar contenedores, cajas, no lo van a encontrar. Lo van a encontrar como embalajes y recipientes. Estos embalajes y recipientes tienen que cumplir ciertos requisitos. Requisitos de impacto, requisitos de peso, requisitos de estanqueidad, requisitos de compatibilidad con el producto que están transportando. Y también es acá donde menciona las capacidades mínimas que pueden ser transportadas sin regular. ¿Y cuáles son las capacidades, a partir de qué número yo tengo que regularlas? ¿Qué significa regularlas? Significa identificarlas, tener la hoja de seguridad, tener un procedimiento de actuación en caso de emergencia, preplanificar el viaje. Es importantísimo preplanificar el viaje.
Es importantísimo que si yo salgo del puerto de Buenos Aires, buscar una ruta directa de salida y no estar circulando por toda la capital con un contenedor que llevo comburentes. ¿Por qué? Porque estoy poniendo en riesgo a la ciudad. Estoy poniendo en riesgo a la gente que está por esa calle. Por eso, para entrar y salir de la ciudad, tenemos rutas de tránsito pesado. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces ocurren cortes, muchas veces tenemos, no sé, modificaciones en la traza, o están pavimentando, o cualquier evento, y tal vez la ruta de tránsito pesado está imposibilitada de circular. Entonces nos tenemos que desviar. Ese desvío debería ser programado. Y ustedes van a decir, che, pero Silvina, al final tengo que trabajar 24/7 para llevar un camión. Bueno, lamentablemente los que trabajan con sustancias peligrosas deben planificar. Si no, el costo es que atrás vaya un camioncito con un equipo de respuesta, siempre atrás de un camión de sustancias peligrosas. Entonces, ¿cuál es el costo-beneficio? Cada uno sabrá si le resulta más planificar y adelantarme a lo que puede ocurrir, o tener un equipo de respuesta primario atrás del camión. El camión de forma genérica, ¿no? De la unidad. Entonces, los embalajes y recipientes en nuestro país y en todo lo que es el Mercosur deben cumplir lo que indica el Acuerdo Mercosur. Cuando salen de nuestro país y de lo que es el Mercosur, sí o sí tienen que cumplir normativa internacional. No hay caso en cuanto a etiquetado, en cuanto a tipo de contenedor, tipo de recipiente, tipo de embalaje. Y esto lo digo específicamente porque yo hoy día, es más, sin ir más lejos, hace 2 semanas estuve viajando por las rutas y vi un camión que llevaba corrosivos en fibra de vidrio. A esta altura de nuestra vida a nivel ley de materiales peligrosos, reglamentación de materiales peligrosos, requerimientos en todo tipo, no podríamos seguir transportando mercaderías corrosivas en fibras de vidrio. O sea, el dador de carga no se da cuenta, el transportista no entiende que lo está haciendo mal, el receptor de la mercadería lo acepta. ¿Cuál es el riesgo de si un tanque de fibra de vidrio se quiebra? Es que se vuelca todo el corrosivo en la ruta. Que cualquier material combustible que un corrosivo toque lo va a prender fuego. Que los corrosivos me cierran las vías aéreas. Que los corrosivos reaccionan con la humedad del cuerpo, con mi piel. Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Obviamente que yo no soy quien para decirle nada ni al transportista, ni al dador de carga, ni al receptor, pero esto tiene que ver con una cuestión de los actores, porque en la ley, en el anexo S y en el acuerdo Mercosur, están normadas responsabilidades, deberes y derechos. Y el transportista tiene también obligaciones. Entonces debemos conocer responsabilidades, deberes, derechos y obligaciones, porque después a los que nos van a hacer la raya de la fin de la cuenta va a ser al transportista, porque es el que lo lleva del punto A al punto B. Entonces es el responsable de la carga desde A hasta B. Y es solidario, nunca se olviden, es solidario con el dador de carga. Seguimos. Las operaciones en el transporte. ¿Cuáles son las áreas, digamos, donde hay riesgo de que ocurra un siniestro? Cuando manejamos la carga, ya sea agarramos un contenedor y lo pasamos a un camión, o en el momento de carga y descarga de ese contenedor, en la ausencia de planificación, en los
cuando estamos flojos de papeles, por decirlo así. Cuando tenemos una hoja de ruta que dice que vamos de A a B y nada más. Cuando el despachante nos dice, bueno, salí sin la hoja de seguridad, no importa. Sí importa. No le importará a él porque no va con el transportista. No le importará a él porque no está en la cadena de valores. Porque el responsable va a ser el transportista. Y en la seguridad, en el equipamiento de la unidad. Y en el conocimiento de que tiene el trabajador. Podemos, yo les digo, podemos reducir, si tenemos que elegir, ¿no es cierto?, el equipamiento del trabajador, pero nunca podemos eliminar el conocimiento. Yo puedo tener un chofer que no tenga elementos de protección personal para actuar en una emergencia, pero si él tiene el conocimiento, va a impedir que otras personas se lastimen. Y va a tener el conocimiento suficiente para quedarse alejado del riesgo y prevenir a los demás. Porque la importancia de la persona que transporta la unidad es comunicar qué tengo, cómo se transporta, qué riesgos tiene, qué riesgos no tiene, de qué me tengo que cuidar, de qué no. Porque nosotros desde A hasta B tenemos que pensar que nadie sabe nada. Porque si nosotros transportamos pensando que los demás nos van a asistir, estamos en el horno. Porque los demás no tienen obligación de asistirnos. Por eso cuando uno diseña una hoja de ruta, como dije antes, de Buenos Aires a Mendoza, y me fijo quiénes son los cuerpos de bomberos que podrían llegar a responder en caso de emergencia, tengo que fijarme si tienen capacitación en el tema de materiales peligrosos. Es más, yo he capacitado muchos bomberos para la respuesta a emergencia con materiales peligrosos. Es importantísimo que nosotros, si transportamos, capacitemos a los bomberos. Les enseñemos con sus muchas o pocas herramientas cómo podría ser que tienen que hacerlo. La respuesta a la emergencia, obviamente. Eso es planificar. Eso es prevenir. Seguimos. Estos puntos que los puse aparte y los dejo dentro de operaciones de transporte, no están intrínsecamente vinculados al transporte, pero no deberían dejar de considerarse. Capacitar y entrenar a los trabajadores. Aprender sobre el manejo de residuos. No es lo mismo disponer un hidrocarburo, por decir así, el aceite de un camión, que ya no se usa más, que aceite que se derramó en la ruta. Tengo que disponer la tierra contaminada con ese aceite también. Tengo que verificar que esa ruta quedó sin rastros de hidrocarburos. Entonces, es totalmente distinto el manejo del residuo. Inspecciones y controles. Inspecciones es una palabra que no le gusta a casi nadie en su trabajo. Que me vengan a inspeccionar, ¿quién es? O sea, estaría buenísimo que nos inspeccionaran y que nos controlaran y nos dijeran, de 100 estás en 90, porque ya sé cuál es el 10% que me falta, cuál es el 10% en el que estoy flojo, el 20 o el 30. No importa cuál es el porcentaje de menos que me dio. Porque si yo sé que me falta un 30, lo tengo identificado y ya sé que tengo que trabajar ahí y ya sé que puedo fallar ahí y que puedo mejorar ahí. Siempre que nos marquen una falta, no lo tomen como que nos están restando poder, nos están restando posición, nos están menospreciando. No, tómenlo como una oportunidad de mejora. El FODA, fortaleza y oportunidades de mejora, usen el FODA. Que una falta, una no conformidad sea una oportunidad de mejora, sea mi superación. Y siempre que tengamos inspecciones y controles, hagamos recomendaciones. Si nosotros somos los que inspeccionamos, generemos recomendaciones. Esto lo podés solucionar así o así. No tirarle
te falta esto, bueno, fíjate. No, no. Si hacemos, hacemos completo. Si yo te digo, está mal, ok, está mal acá. Y lo podés corregir de esta forma o de esta otra. O reunirnos con los responsables del área de seguridad, de materiales peligrosos, de transporte, de coordinación, de logística, de donde sea, y decir, bueno, trabajemos, ¿qué es lo que tienen? ¿Cómo podemos mejorar? Estos 4 puntos que nunca se consideran en la operación del transporte es primordial para la prevención. Siguiente. Ya nos quedan pocas, ya nos quedan pocas. Técnicas de prevención. Como les dije antes, análisis de riesgos es fundamental. ¿Qué tipo de análisis de riesgo pueden utilizar? Cualquiera, el que les guste, con el que ustedes se sientan cómodos. No hay uno específico que yo les diga, bueno, este sí o sí te va a dar el resultado. Porque la elección del análisis de riesgo muchas veces tiene que ver con cómo somos nosotros, cómo lo entendemos nosotros y cómo nos funciona a nosotros. Entonces, utilicen el análisis de riesgo que ustedes quieran. Mientras les permita identificar y estimar el riesgo, genial. Después de ahí lo valorizamos para luego poder controlarlo. Esto tiene que ser una retroalimentación, no que lo hice una vez y ahí terminó, sino que tiene que continuar siempre. Siguiente. ¿Una más, Mariano? Yo les puse una que, bueno, a mí me encanta para lo que es el manejo de emergencias con sustancias peligrosas, el DECIDE, que es viejísimo, no es que es de ahora ni nada. Es un proceso de toma de decisiones. Yo lo usaría en esta área, en la prevención, para ver dónde estoy parada, antes de hacer el análisis de riesgo. Ahí utilizaría el DECIDE. Primero, para utilizar el DECIDE tengo que detectar, tengo que estimar, tengo que considerar. Yo ahí les dejé en el enlace una presentación mía que está circulando por internet sobre el proceso DECIDE. Pero bueno, si del CENACAF la quieren, para enviárselas a todos los que asisten, yo se las envío para que se la manden directamente. Y ahí está explicado todos los pasos del proceso DECIDE, siempre desde el lado de emergencias, pero este proceso lo que tiene es que yo lo puedo aplicar en todas las áreas de mi vida. Siempre que yo tenga que aplicar un proceso de toma de decisión, puedo utilizar el proceso DECIDE, no necesariamente en una emergencia. Entonces, es ideal para mostrarme dónde estoy parada antes del análisis de riesgo. Porque me va a decir si lo prioritario es que haga el análisis de riesgo o otra medida. Tal vez tenga que señalizar, tal vez no tengo ni una sola señalización. Entonces, el proceso DECIDE me va a dar un panorama general de dónde estoy y a dónde quiero ir. Por eso es un proceso de toma de decisiones y no un análisis de riesgo. Pueden ver la diferencia, ¿no? Siguiente. Bueno, conclusión. Para mí, y estas son conclusiones personales, ¿no? La mejor manera de prevenir es estar equipado y en constante capacitación. Y cuando hablo de equipado, tiene que ver con las determinaciones que tomamos como empresa o como grupo de trabajo. Yo decidí responder a la emergencia desde mi unidad, ok, tengo que estar 100% equipado. Yo decidí responder con soporte externo, ok, entonces tengo que estar equipado con la documentación, con los métodos de respuestas, con entregar, digamos, al circuito por donde me voy a movilizar, che, estoy yendo por esta zona y tengo un corrosivo que es clase tanto, o es riesgo tanto, o tengo un comburente. Es más, hay sustancias que desde que salen de puerto hasta que llegan a destino son reguladas por el nivel de riesgo que presentan y son controladas.
se tienen que declarar en la Secretaría de Transporte que van a hacer con tal hoja de ruta y tal camino. No voy a entrar en detalle de qué sustancias son, ni de las empresas, ni de las rutas, porque eso es privado de las empresas y por eso lo regula el Estado. Pero hay hay sustancias que deben ser reguladas al más mínimo detalle, por el riesgo que representan el transporte. Por eso yo recalco que el transporte más seguro es el ferroviario. Y me encantaría que en este país, en mi país, le diéramos más fuerza, transportáramos más sustancias a nivel ferroviario. Sería mucho más seguro para todos. Contar con la documentación es primordial, porque ante una emergencia, al primero que se debería llamar es al dador de carga, que supuestamente es el que tiene el conocimiento del manejo, es el que tiene la experiencia de cómo responder a esas emergencias. Por eso los teléfonos y los datos del dador de carga y del receptor de la mercadería deben figurar en la documentación que se transporta. Cumplir obviamente con los aspectos de seguridad en las unidades, y para esto tenemos que ponernos serios y exigirle al transportista qué es lo que debe tener. Porque tenemos muchas empresas de transportes muy buenas que están cumpliendo los requisitos y por arriba, y tenemos otras que están por abajo, sin cumplir tantos los requisitos. También está claro que los controles en el sector portuario son cada vez mayores, y entonces es difícil que ocurra esto, pero cuando el transporte no se inicia en el sector portuario, los requerimientos para hacer las cargas bajan. Entonces, a veces muchas personas que no tienen el conocimiento, no tienen la unidad equipada para transportar esa sustancia, no tienen el conocimiento el chofer, ni sabe a veces lo que está transportando, van por la ciudad muy tranquilos haciendo su trabajo. Y lo otro que también es importante es contar con personal de apoyo, propio, externo, no sé, de las cámaras que los nuclean, pero intercambiar y tener estas sesiones de, no capacitación puntualmente, pero sí de tormentas de ideas. Bueno, me pasa esto, ¿cómo lo puedo solucionar? Lo que tenemos que también es perder el miedo al decir, che, no sé cómo se hace esto, necesito ayuda para hacer esto, o nunca transporté esta sustancia, ¿cómo se transporta? No es que yo lo vaya a saber, pero seguramente hay alguien que lo sabe. En mi caso, cuando me preguntan algo que no sé, yo le digo, dame 5 minutos que yo no lo sé, pero conozco a quien lo sabe. Entonces, esto es de crear una red de conocimiento. Una red de respuesta a emergencias es mucho más difícil de crear porque tenemos que estar hablando de personas equipadas, material para la respuesta, material para la remediación, control médico, atención médica en el lugar. O sea, es terrible cómo se amplifica la respuesta a emergencias. Pero si nosotros armáramos una red de contención en cuanto a conocimiento y trabajáramos en el conocimiento de los involucrados, sería mucho más fácil de resolver las emergencias. Y algo que no se tiene en cuenta son las estadísticas. Hay muy pocas estadísticas completas, por decirlo así. Hay estadísticas, pero no aportan mucha información. Entonces, una falta de estadísticas no me permite ver dónde está flojo el sistema que está fuera de mi empresa. Entonces, si yo no sé cómo está flojo afuera, no sé cuál es el recurso que me va a poder brindar. Porque esta es otra situación. Nosotros no podemos delegar la respuesta en un bombero que es voluntario. Nosotros podemos asistir, y por eso yo los invito a que ustedes trabajen con los bomberos voluntarios involucrados en su transporte. Pero hay una parte que acá está, digamos, entre paréntesis, y también está por eso en el eje de la discusión en estos días: los bomberos voluntarios no tienen obligación de responder. La autoridad
ha delegado la respuesta a emergencias de ese tipo en bomberos voluntarios, cuando la respuesta la debe dar la autoridad. Entonces delegan, y por eso hablo que está tan a tope, los bomberos voluntarios reclaman una compensación económica, ¿por qué? Porque están asumiendo una responsabilidad que no es de ellos. Y por eso dicen que son voluntarios, porque lo hacen de corazón. Entonces, no podemos descansar en los bomberos voluntarios. Tenemos que acompañarlos y tenemos que incorporarlos como si fueran parte del equipo. Pero tenemos que asumir que ellos no pueden responder al 100% legalmente. Este es el punto. No pueden responder legalmente. Por eso es importantísimo tener un plan de contingencia, un plan de actuación, una planificación previa. ¿Una más? Entonces la conclusión, sí, ahí. La conclusión final para mí es que para prevenir necesito el conocimiento. Si yo no sé, no puedo prevenir nada. Así que para mí es fundamental. Como es fundamental el derecho a saber, es derecho para todos tener el conocimiento, saber de qué se trata para poder prevenir. ¿Una más? Y ahora sí, estamos llegando al final de mi presentación. No sé si habrá dudas, consultas. Yo creo, no sé si me escuchan, creo que se merece una felicitación generalizada, digamos, de alguna manera, dado que puso muy bien, contempló todo el tiempo de exposición, contempló los conocimientos que tiene y que la idea general es que todo el mundo tenga acceso a este tipo de conocimiento, que creo que es bastante valioso. Estamos empezando, hay mucho por hacer. Junto con Silvina hemos visto en Estados Unidos, en el TTCI, digamos, cómo se está avanzando en el tema del conocimiento y en el tema de la capacitación, y eso tenemos que tratar de volcarlo de a poco en la Argentina y en América Latina, por supuesto. Gracias. Gracias, Rafa. Bueno. Bueno, si no hay más preguntas, vamos terminando. Silvina, te agradezco. Tu exposición fue muy clara. ¿Puedo hacerte una pregunta? Yo hace 30 años, sí, en el 80 y pico, cuando salió la ley 24.000 y pico, yo trabajaba en salud, ¿no? Okay. Y por medio de la Universidad de Rosario hice un seminario de una semana sobre residuos patógenos. Okay. En ese momento se soñaba, se empezaba, estoy hablando hace muchos años, ¿no? Sí. Voy a cumplir casi, tengo 58, así que era jovencito. Y se hablaba también entre los proyectos de una policía sanitaria. Eso ha quedado muerto, ¿no? Ha Qué quedado lástima. muerto, sí. Nosotros hemos tenido, a ver, yo particularmente cuando estuve trabajando varios años para el TTCI, como dijo Rafael, como instructora y manager project, y cuando mi sede de trabajo estaba acá en Argentina, y cuando yo venía, digamos, tenía toda esa euforia de poder transmitir todo lo que estaba aprendiendo, todo lo que veía allá, y he armado por decirlo así, un procedimiento general en cómo disponer, porque veía que en los hospitales no había un procedimiento implementado o una rutina, y en cada lugar había cuestiones independientes que tenían que ver con el conocimiento de los responsables de las distintas áreas, porque encima no había un responsable que decía, bueno, esto se hace así.
estaba el jefe de piso, el jefe de sector. Sí. Entonces, es como que muchas veces los que tenían que disponer los residuos chocaban, porque uno decía A, el otro decía B, y al final no sabían cómo hacer. Sí, excepto en algunos hospitales como el Garraham, que tenían el horno pirolítico, donde hacían la disposición final. Es que yo he visitado todo eso, ¿no? Pero bueno, porque yo vengo de ese palo de salud, no soy del palo ferroviario. Entonces, bueno, sí, lo que vos acabás de explicar de la razón. Donde no había hornos pirolíticos y donde no había una reglamentación o algo bien en claro, si chocaba el jefe de piso con el otro, las bolsas de 80 micrones que tardaron años en ponerse en práctica, dónde van las agujas, dónde van las jeringas, todo eso tardó mucho tiempo. Por eso te preguntaba lo de la policía sanitaria, porque se me vino a la mente después de 1000 años, ¿no? No funcionó. No funcionó eso, o sea, no prosperó, no es que no funcionó, no llegó a crearse. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Silvina, te agradezco de Senacaf. ¿Alguno tiene ganas de preguntar algo? Lo hace ahora, y si no, muchísimas gracias, Silvina, muy clara tu explicación, y me desasnaste de algunas cositas que me quedaron de mi juventud. Bueno, igual si tienen algunas dudas o consultas las pueden enviar al Senacaf y yo sin problema las respondo, o sea, no tienen ningún tipo de inconveniente conmigo, en ese sentido soy bastante amplia. Bueno, muchísimas gracias, y gracias a todos y a todas, y Silvina, muchas gracias, y te felicito. Mariano, discúlpame. Sí. Me quiero comunicar contigo, yo mañana voy a exponer, y me gustaría hacerlo junto contigo, ¿no? Sí, yo mañana, desgraciadamente, te pido perdón, Rafael, pero no voy a estar porque te pido mil disculpas, me interesaría muchísimo, pero bueno, no puedo porque no voy a estar a disposición. ¿Quién va a asistir entonces? Tengo otra tarea que cumplir. Supongo que Adolfo Greco, que es el moderador. Bueno. Te pido disculpas, pero bueno. Bueno, les agradezco mucho a todos, a todas, y bueno, muchas gracias por todo. Bueno, gracias a todos por participar y por invitarme. No, por favor. Bueno, buenos días.